Muy buenos días. Continuando con la serie de videos del curso de trigonometría, el día de hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con las funciones circulares y a partir de ellas vamos a analizar las características de una función seno, coseno, tangente y cotangente. Así que si estamos listos, comenzamos. Funciones circulares. Partamos de la siguiente figura. Como podemos observar en la figura que se nos está mostrando en pantalla, esta es una circunferencia que tiene de radio 1. Ahora bien, si nosotros hacemos una apertura desde la abertura t igual a 0 hasta un determinado ángulo t en radianes, vamos a observar que ese ángulo forma un punto P cuyas coordenadas son x y y. Si nos damos cuenta, este triángulo es un triángulo rectángulo de altura y de base x. Ahora bien, la circunferencia mostrada en la figura va a cumplir la ecuación x al cuadrado más y al cuadrado igual a 1, al ser una circunferencia, y se va a denominar circunferencia unitaria o circunferencia goniométrica. Si un ángulo T determina de manera única un punto P con coordenadas x, y sobre la circunferencia unitaria, de esta forma podemos definir lo que son las funciones circulares seno de t y coseno de t de la siguiente manera. Si nos damos cuenta, este triángulo que tenemos aquí lo estamos observando en la siguiente figura. Ahora bien, como mencionamos hace un momento, la altura de este triángulo es y la base de este triángulo es x. Pero su hipotenusa, al ser el radio de la circunferencia unitaria, vendría a ser 1, ya que es una circunferencia goniométrica. De aquí podemos decir que el seno del ángulo T va a ser la razón entre el cateto opuesto, en este caso y su hipotenusa, que vendría a ser 1, y el coseno del ángulo T vendría a ser la relación entre el cateto adyacente, que en este caso es x, y su hipotenusa, que sería 1. De aquí nos queda que y va a ser igual al seno de t y que x va a ser igual al coseno de t. ¿Eso qué quiere decir? Que la razón trigonométrica seno de un determinado ángulo ahora va a depender de la ordenada del plano cartesiano y que la razón trigonométrica coseno de un determinado ángulo ahora va a depender es de la abscisa de un plano cartesiano. Nosotros observamos esta parte que tenemos aquí y recordamos lo que son las identidades trigonométricas, vamos a observar lo siguiente. Sabemos que esta circunferencia cumple la ecuación de que x al cuadrado más y al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, si x es coseno y es seno, nos quedaría que x al cuadrado sería seno cuadrado y al cuadrado sería coseno cuadrado y esto nos da 1, con lo cual llegamos a lo que es la identidad pitagórica, quedando demostrada que y igual a seno de t y x igual a coseno de t son dos formas totalmente válidas de definir nuevamente lo que son las razones trigonométricas. Pero en este caso ya no solamente vamos a definir las razones trigonométricas para un ángulo entre 0 y 90 grados, sino que vamos a definirla para todo un espectro de ángulos entre 0 y 360 grados o entre 0 y 2 pi radianes. La anterior figura se puede observar 4 cuadrantes, en los cuales podemos definir los signos de las funciones seno y de la función coseno. Si observamos, tenemos un primer cuadrante, segundo, tercer y cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, al ser el seno la relación de la ordenada y el coseno la relación de la abscisa, nos podemos observar que tanto el seno como el coseno se encuentran en el cuadrante positivo, en el valor positivo del eje Y y en el valor positivo del eje X. Por lo tanto, podemos definir que el seno de un ángulo que se encuentre en el primer cuadrante siempre va a ser positivo y el coseno de un ángulo que se encuentre en el primer cuadrante también va a ser positivo. De igual forma, podemos definir los diferentes cuadrantes. Si tenemos un ángulo que se encuentra en el tercer cuadrante, es decir, con un ángulo mayor a 90 grados pero menor a 180 grados, entonces el seno continúa siendo positivo porque la parte de la ordenada que estaríamos analizando se encuentra en la parte positiva. Pero el coseno en este caso ya viene a ser negativo, debido a que nos encontramos en la parte negativa de la abscisa.
De igual forma analizamos los otros dos cuadrantes. En el tercer cuadrante entonces el seno es negativo y el coseno también es negativo. Y en el cuarto cuadrante el seno es negativo y el coseno vuelve a ser positivo. Estos son los diferentes signos con los cuales nosotros vamos a trabajar en las diferentes funciones trigonométricas. Cabe recordar que cuando trabajábamos triángulos rectángulos solamente estábamos trabajando en el primer cuadrante. Por eso era que siempre nos daba que tanto el seno como el coseno tenía que dar valores positivos. Ahora ya no. Como ya estamos trabajando en diferentes cuadrantes, es decir, ya no estamos manejando un espectro corto entre 0 y 90 grados, sino que estamos manejando espectros más largos, en este caso entre 0 y 360 grados, o podemos continuar, entonces ya las funciones seno y coseno van a empezar a modificar su comportamiento en cuanto a signos. Tenemos el siguiente ejercicio. Nos dicen, determinemos el valor del seno de t y coseno de t para los ángulos de 0, pi medios, pi y 3 pi medios. Si observamos, podemos definir los diferentes valores de esta función en base a lo que ya definimos hace un momento. ¿Qué tenemos? Sabemos que el seno de un determinado ángulo t ahora lo vamos a definir como la ordenada y el coseno de un ángulo t ahora lo vamos a definir como la abscisa. En ese sentido, si nosotros nos encontramos con un ángulo t igual a 0 grados o a 0 radianes, en este caso pongámosle 0 radianes, lo que tendríamos es la siguiente. Si graficamos el plano cartesiano, en este caso un ángulo de 0 grados, nos encontraríamos con un vector que se encuentra sobre el eje X, es decir, este punto de aquí. Este punto que estamos mencionando aquí va a tener unas ciertas coordenadas. Como estamos trabajando en una circunferencia unitaria, entonces el valor de X a ser el radio sería 1 y el valor de Y en este caso sería 0. Por lo tanto, de aquí ya podemos empezar a definir lo que nos va a dar el seno de 0 y el coseno de 0. Recordemos, este es el valor de X y este viene a ser el valor de Y. Ya con esto podemos decir que por lo tanto el seno de 0 grados o de 0 radianes va a ser exactamente igual a Y, en este caso Y vale 0. Y el coseno, ¿cierto? De 0, no voy a poner la unidad de 0, va a ser igual en este caso a X y esto nos da 1. De igual forma podemos analizar en pi medios, pi y 3 pi medios. Entonces miramos, ¿cuánto nos daría el seno de pi medios? ¿Cuánto nos daría el coseno de pi medios? ¿Y cuánto nos daría entonces nuevamente el seno de pi, el coseno de pi, el seno de 3 pi medios y el coseno de 3 pi medios? Entonces, de igual manera como analizamos para el ángulo de 0 radianes, vamos a analizarlo para los diferentes ángulos que tenemos a continuación. Entonces nos queda lo siguiente. Para un ángulo de pi medios de radianes, el vector con el que estaríamos trabajando se encontraría sobre el eje Y. ¿Cierto? Sería este vector que se está formando aquí. Las coordenadas de este punto P serían, en este caso, X ya no tiene una distancia y Y tiene la distancia completa, entonces sería 0,1. Por lo tanto, podemos definir que para el seno de pi medios, recordemos que es el valor de Y, entonces nos daría 1, y el coseno de pi medios, que es el valor de X, nos daría 0. De igual manera, analizamos en pi estaría en este valor de acá, y las coordenadas de este punto P serían menos 1,0. En ese sentido, sabemos que el seno de pi se volvería a ser 0, pero el coseno de pi nos daría menos 1. Y por último tenemos la coordenada de 3 pi medios, el ángulo de 3 pi medios, que sería este ángulo que se forma acá abajo. Este punto P va a tener coordenadas, en este caso, como ya no tenemos distancia en X, entonces sería E0, pero la altura en Y sería menos 1. Entonces eso quiere decir que el valor del seno de 3 pi medios valdría menos 1 y el valor del coseno de 3 pi medios valdría 0, lo cual concuerda con los puntos relacionados con la circunferencia goniométrica que analizamos hace un momento. Curioso, ¿no? Tenemos que
el seno de 0 da 0, luego vuelve a ser 0 en pi. En cambio el coseno es 0 en pi medios y luego vuelve a ser 0 en 3 pi medios. ¿Por qué no vuelvo y analizo el siguiente valor? El siguiente valor sería 2pi, pero podemos observar que al volver a 2pi estaríamos nuevamente en los valores de 0. Una curiosidad que tiene la función seno y la función coseno, ¿cierto? Se volverían a repetir los valores que tenemos. Curioso. Un poco más adelante vamos a ver qué significa eso. Ahora, las cuatro funciones circulares las vamos a definir a partir de las funciones seno y coseno. ¿Cuáles otras cuatro funciones? La función tangente, secante, cosecante y cotangente. Vamos a ver este primer ejemplo. Nos dice hallar el valor de las razones trigonométricas si el coseno de t es igual a menos 3/5 y t es un ángulo en el cuadrante 3. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Sabemos que el coseno de t es igual a menos 3/5. Tendríamos que determinar el seno de t. ¿Por qué solamente me enfatizo en el seno de t? Porque sabemos que, por ejemplo, la tangente solamente es la relación de seno entre coseno, la cotangente es coseno entre seno, y la secante y la cosecante son las recíprocas de ellas dos. Por lo tanto, si yo ya tengo el valor del seno, ya puedo directamente calcular las demás razones trigonométricas. En este sentido, entonces sabemos, el seno de t yo lo podría calcular a partir de la identidad pitagórica. Seno al cuadrado más coseno al cuadrado es igual a 1. Si nosotros reemplazamos el ángulo θ por el ángulo con el que estoy trabajando, que es el ángulo t, entonces me va a quedar seno al cuadrado de t más coseno al cuadrado de t es igual a 1. Exactamente igual a la identidad anterior. Ahora bien, podemos despejar el valor del seno, que es el que queremos analizar, entonces este coseno que está sumando lo pasamos a restar, y me queda que el seno cuadrado de t es 1 menos coseno cuadrado de t. Este coseno ya lo conocemos, ¿vale? 3/5, por lo tanto lo reemplazamos, y nos queda que seno al cuadrado de t es igual a 1 menos 3/5 elevado al cuadrado. Haciendo esta operación, 3 al cuadrado es 9, 5 al cuadrado es 25, pero este menos al cuadrado se nos vuelve más. Y este menos que estaba por fuera es el que nos queda aquí como signo de esta razón. Ahora tenemos que el seno al cuadrado de t es igual a 1 menos 9 sobre 25. Haciendo una operación sencilla, este 1 es lo mismo que tener 25 sobre 25. Ya tenemos dos fracciones homogéneas. Las restamos directamente y obtenemos que el seno cuadrado de t es 16 sobre 25. En ese sentido, sacamos raíz cuadrada a ambos lados, se me va a cancelar esta raíz con este cuadrado, y me da como resultado que el seno de t es más o menos 4 sobre 5. ¿Por qué sale más o menos? Recuerden que cada vez que cancelamos una raíz con un cuadrado nos sale el valor absoluto, y el valor absoluto es más o menos, ¿listo? ¿De dónde sale este 4? Raíz de 16 es 4. ¿De dónde sale este 5? Raíz de 25 es 5. Ahora tenemos que decidir, ¿tomamos el signo más o tomamos el signo menos? ¿Cómo sabemos cuál de los dos signos lo tomamos? A partir de la segunda condición. Nos dicen que el ángulo T está en el cuadrante 3. Recordemos que es un cuadrante. Sabemos que en el primer cuadrante el seno es positivo, el coseno es positivo, pero nos interesa es el tercer cuadrante, nos vamos a este tercero. En este tercer cuadrante podemos observar que el seno también es negativo, por lo tanto tomamos es el signo menos dentro de esta razón que tenemos acá. Entonces concluimos que el seno de t sería menos 4/5. Como ya tenemos el valor del seno de t y del coseno de t, utilizamos las identidades por cociente y las identidades recíprocas para obtener las demás razones trigonométricas. Entonces nos queda la tangente de seno sobre coseno, reemplazando el seno y el coseno nos queda menos 4/5 sobre menos 3/5, simplificando nos quedaría 4/3, es decir, que la tangente nos da 4/3. Tiene lógica, mire lo que acá nos lo están dando. En el cuadrante 3, la tangente es positiva y nos acaba de dar positiva. Ahora, la secante es 1 sobre coseno, es decir, vamos a invertir la razón del coseno. Entonces nos queda 1 sobre menos 3/5, hacemos la ley de la oreja y esto nos da menos 5/3. De igual forma, la cosecante sería 1 sobre seno. Ya sabemos que es invertir a la función
seno, que sería 4 quintos, por lo tanto acá nos quedaría 5 cuartos, y la cotangente es 1 sobre tangente, es decir, vamos a invertir la razón de la tangente, en este caso nos quedaría 3 sobre 4. Y con ello acabaríamos este primer ejercicio. Vamos a analizar ahora qué es una función seno y qué es una función coseno. Cuando nosotros analicemos ángulos en posición normal, es decir, un ángulo que se encuentra entre θ y θ más 2π, nos damos cuenta que esos ángulos son coterminales. ¿Qué quiere decir que sean coterminales? Que terminan en el mismo punto. Y lo acabamos de ver hace un momento cuando analizábamos el seno de 0, coseno de 0 y así sucesivamente. Decíamos que para el ángulo de 0 grados teníamos un punto P. Pero para el ángulo de 360 grados o 2π volvíamos a tener el mismo punto P. Eso quiere decir que 0 y 2π siempre van a ser ángulos coterminales. Por lo tanto, podemos definir un poco más allá. Si nosotros suponemos un ángulo θ y un ángulo θ más 2π, estos siempre van a acabar en el mismo punto. Y a ello lo decimos como ángulos coterminales. Dada esta situación, podemos concluir que el seno de θ va a ser exactamente igual al seno de θ más 2π. Y de igual forma el coseno de θ va a ser exactamente igual al coseno de θ más 2π, dado que estos dos ángulos son coterminales. En este sentido, podemos decir que las funciones seno y coseno se pueden definir como funciones periódicas. ¿Qué quiere decir eso de funciones periódicas? Ya vamos a ver. Una función periódica es aquella que de forma regular repite los valores que toma. La menor longitud de un intervalo para el cual se repite la gráfica, nosotros lo vamos a denominar como el periodo de la función. Ahora, ¿cómo lo escribimos matemáticamente? Una función f es periódica si va a existir una constante p mayor que 0, tal que f de x más p va a ser exactamente igual a f de x para todo x perteneciente al dominio de la función. Eso quiere decir que cada cierto valor p yo voy a tener los mismos valores relacionados para la función f de x. Eso es lo que me están diciendo. Eso es algo periódico. Algo periódico es algo que se repite, que constantemente se encuentra en una repetición. Aquí tenemos dos ejemplos de dos funciones periódicas. Entonces, como podemos observar en la primera función, tenemos que el periodo de esta función sería cada dos valores, entonces 2 unidades, ¿no? Entonces, mire, aquí tenemos la primera rampa, ¿cierto? Volvemos a tener la segunda rampa, que es exactamente igual a primera, y así sucesivamente continuaría esta función. La cuestión aquí es que cada dos valores, ¿cierto? No cada un valor, cada dos valores se repite esta función. Quiere decir que el periodo de esta función es 2. Aquí lo podemos observar. El intervalo para repetir, por ejemplo, si yo tomo este pico como mi referencia, entonces este pico lo vuelvo y lo obtengo acá. ¿Cuánta es esta distancia que tengo de aquí a aquí? Entonces de aquí a aquí habrían 1, 2 unidades. Estos son 2 unidades. Por lo tanto, podemos concluir que el periodo de la función es 2u. De igual manera, podemos analizar esta función. Tomamos un punto de referencia, por ejemplo, podríamos tomar el pico. Este pico vuelve y se repite acá. Entonces, el intervalo menor que se formaría sería esta distancia de aquí hasta aquí. Y sabemos que sería 1, 2 y 3. Eso quiere decir que es de 3 unidades. Por lo tanto, concluimos que esta función es periódica cada 3 unidades. Bueno, continuamos. Aquí tenemos algunos ejemplos diferentes de otras funciones en las cuales vamos a determinar el periodo de la función. Entonces, en este caso también, tomando un punto de referencia, podríamos tomar, por ejemplo, este valor que se encuentra acá arriba. Vamos a tomarlo con rojito. Entonces, tomamos este valor como referencia, este valor como referencia. ¿Cuál es la distancia de aquí hasta aquí? Sería 1, 2 unidades. Entonces, decimos que el periodo de esta función es de 2 unidades. Hay que tener en cuenta que es el menor intervalo posible, porque también podríamos decir, ah, mira, pero este valorcito también se repite acá, ¿cierto? Este también sería un intervalo válido, porque cada esto se me está repitiendo la misma gráfica, pero en este caso es de 4 unidades. 2 unidades es menor que 4 unidades, por lo tanto el periodo es el menor posible, en este caso sería 2.
De igual forma, analizamos este punto, entonces podríamos analizar este punto que se encuentra aquí y observamos que también es de 2 unidades. Por lo tanto, el periodo de esta función también sería de 2 unidades y es el menor intervalo posible. Miramos la C. En la C también, ojo con cómo lo analizamos, ¿no? Porque podríamos decir, ah, mira, este valor vuelve y se repite acá. Pero cuidado, ¿no? Porque realmente no se está repitiendo, porque bueno, viene y se repite acá, pero acá debería estar el mismo valor y no sucede eso. Está esta curva de aquí. Por lo tanto, estos no serían dos valores válidos. ¿Cuáles sí serían valores válidos? Vamos a mirar. Podríamos tomar, por ejemplo, este punto de aquí y el mismo punto correspondiente en la otro lado de la gráfica. Y ahora sí, la distancia sería esta que aparece aquí, que vendría a ser 1, ¿cierto? De aquí a aquí 1, 2, 3, 4. Eso quiere decir que el periodo de esta función es de 4 unidades. Ahora bien, ya como analizamos qué es el periodo de una función y cómo lo podemos calcular, ya podemos empezar a trabajar con lo que son las funciones trigonométricas seno, coseno y tangente. Vamos para allá. Vamos a analizar lo que es la función seno. La identidad seno de tita es igual a seno de tita más 2pi genera diferentes tipos de implicaciones. Una de ellas es que la función es periódica y que su periodo es 2pi, tal y como nosotros vimos en la anterior definición. Además, si nosotros evaluamos la función entre valores de 0 y 2pi, podemos obtener la gráfica que va a representar esta función. ¿Por qué solo entre valores entre 0 y 2pi? Porque aquí tendríamos un ciclo de la función. Si nosotros tomamos valores entre 2pi y 4pi, vamos a obtener el mismo ciclo de la función. Entonces, en este caso es un poco más aconsejable trabajar valores entre 0 y 2pi. Aquí tenemos una tablita de valores con valores entre 0 y 2pi y aquí se puede observar una característica importante. Podemos mirar que para 0 la función vale 0, ya lo sabíamos hace un momento, pero a medida que va aumentando el valor del ángulo hasta llegar a pi medios, es decir, a 90 grados, el valor del seno va aumentando hasta llegar a 1. Una vez que llega a pi medios, ese valor empieza a decrecer hasta llegar a 0, continúa decreciendo hasta llegar a -1 y empieza a aumentar nuevamente hasta llegar a 0. Eso quiere decir que es una gráfica bastante particular. Vamos a ver cómo nos queda esta gráfica. Realizamos un trazo continuo, entonces la función y igual a seno de x se representa de esta manera. Es decir, entre 0 y pi medios es una función creciente, ¿cierto? Entre pi medios y pi es una función decreciente hasta llegar a 3 pi medios y una vez que llegamos a 3 pi medios vuelve a ser una función creciente, como lo observamos en los datos anteriores. Si nosotros generalizamos esta gráfica, entonces obtendríamos una gráfica que se representaría a partir de diferentes parámetros, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que tenemos una gráfica que se representa para todo valor dentro de los reales. Otra forma de realizar la gráfica de la función es recordando que y igual a seno de x es una ordenada del punto terminal del ángulo x en radianes. En base a esto, nosotros podemos utilizar la circunferencia goniométrica. Es decir, aquí podemos observar un GIF, ¿cierto? Donde se nos está mostrando que a medida que el punto P va cambiando, voy a devolverme un momento para observarlo completo. Entonces, a medida que el punto P se va moviendo durante la circunferencia goniométrica, podemos observar que el valor de la ordenada va cambiando, es decir, desde 0 hasta 90 grados es un valor creciente, luego viene decreciendo, decreciendo, decreciendo hasta llegar al valor de 3 pi medios, y una vez que llega al valor de 3 pi medios podemos observar que la gráfica empieza nuevamente a crecer y así nos daría el ciclo fundamental de la función seno. Ahí estaría. Ahora, ¿cuáles son las características de esta función? Tenemos que la característica fundamental es que el dominio son todos los reales. El rango de esta función viene definido entre -1 y 1. Lo podemos observar aquí. El máximo valor es 1. El mínimo valor sería -1. Y es simétrica con respecto al origen, ya que cumple la condición de que seno de menos x es igual a menos seno de x.
Por lo tanto, podemos definir que la función seno es impar. Y recordemos que una función impar es aquella que cumple que f de menos x es igual a menos f de x. Vamos a mirar ahora lo que es la función coseno. Para analizar la función coseno tenemos lo siguiente. De igual forma como analizamos la función seno, el coseno también cumple la identidad de que el coseno de tita es igual al coseno de tita más 2pi. Implica nuevamente que esta función es periódica y su periodo vale 2pi. Analicemos una tabla de valores entre 0 y 2pi. En este caso ya es diferente. Debido a que la función coseno empieza en 1 y empieza a decrecer hasta 0, luego crece, sigue decreciendo hasta menos 1, luego crece a 0 y luego vuelve a su valor original que sería 1. En este sentido, la gráfica de la función sería la siguiente. Entonces, empieza en 1, va decreciendo hasta llegar a menos 1 y luego vuelve a crecer hasta llegar a 1. Mire que tenemos una característica importante, ¿no? Cuando yo generalizo esta función, puedo observar que el lado derecho y el lado izquierdo del eje Y son exactamente iguales. Si ustedes pueden ver, aquí entre 0 y pi medios tenemos la gráfica positiva y entre 0 y menos pi medios también tenemos la gráfica positiva, a diferencia de la función seno. En la función seno entre 0 y pi medios era positiva, pero entre 0 y menos pi medios era negativa. Y hace un momento dijimos que la función seno era impar. Eso quiere decir, ya podemos ir concluyendo que, claro, al cumplir la condición diferente a lo que nos cumplía hace un momento, podemos decir que la función coseno va a ser una función par. Ya vamos a ver. Entonces, de igual forma como se hizo con la circunferencia goniométrica, también sabemos que y igual a coseno de x es la abscisa de un ángulo x. ¿Eso qué quiere decir? Que a medida que se vaya moviendo el valor del punto P, ¿cierto? También se me va a ir formando la gráfica de la función. Solamente que en este caso el punto P empieza en 1 y a medida que va aumentando el punto P, ¿cierto? Esta parte que es la abscisa de la función va disminuyendo hasta llegar a 0, tal y como se nos muestra en la gráfica de la función. Luego de que llega a 0, empieza a aumentar hasta llegar a menos 1, realmente estaría disminuyendo, pero el ideal es que entendamos que empieza a crecer el vector, pero ese vector empieza a crecer para valores negativos. Entonces empieza a crecer hasta menos 1 y luego empieza a crecer nuevamente, ¿cierto? Hasta llegar a 0 y posiblemente hasta 1. Entonces esta es la gráfica típica de una función cosenoidal. ¿Cuáles son las características? Al igual que el seno tiene las mismas características. El dominio son todos los reales, el rango de la función estaría entre menos 1 y 1 y es simétrica y cumple la condición de que coseno de menos x es igual a coseno de x. Recordemos lo que vimos hace un momento. Por lo tanto, concluimos que la función es par. Aquí tenemos que una función par va a cumplir que f de menos x es igual a f de x. Y aparte de eso tenemos una pequeña definición. La amplitud. La amplitud A es la mitad de la diferencia entre los valores máximos y mínimos de una función. En este caso la amplitud la vamos a definir como el valor absoluto del valor máximo menos el valor mínimo dividido entre 2. Hallemos la amplitud de la función seno y coseno. Como sabemos que tanto la función seno como la función coseno tienen el mismo valor máximo y mínimo, eso quiere decir que la amplitud de la función seno va a ser exactamente igual a la amplitud de la función coseno. Y en este caso sería valor absoluto del valor máximo, que sería 1, menos el valor mínimo, que sería menos 1 dividido entre 2. Menos con menos se me hace más, entonces esto me daría 2 sobre 2 y esto nos da 1. Por lo tanto, la amplitud tanto de la función seno como de la función coseno es 1. Y tiene lógica, ya que, como hemos observado, para la función seno y para la función coseno, el máximo valor es 1 y el mínimo valor es menos 1. Es decir, en valor absoluto, su amplitud siempre va a ser de 1. Vamos a observar lo que es la función tangente y cotangente. Empecemos con la función tangente. La función tangente vamos a recordar que ella está definida como el seno sobre el coseno. Pero hay que tener en cuenta que la tangente es una división, es un cociente. Por lo tanto, la división entre 0 no está definida. Entonces,
Esta tangente va a estar definida siempre y cuando el coseno de x sea diferente de 0. ¿Cuándo se cumple esa condición? Cuando x toma valores diferentes de más o menos pi medios, más o menos 3 pi medios y así sucesivamente. En forma general, el dominio de la función tangente va a ser los x que pertenezcan a los reales, tales que más o menos x va a ser diferente de pi medios más kpi, con k siendo 0, 1, 2 y así sucesivamente. Analicemos si la función tangente es par o impar y el periodo de la función. Si nosotros decimos tangente de menos x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a seno de menos x sobre coseno de menos x. Sabemos que el seno de menos x al ser una función es menos seno de x y que el coseno de menos x al ser una función par es coseno de x. Por lo tanto, seno sobre coseno me daría menos tangente. Concluimos, como la tangente de menos x es igual a menos tangente de x, podemos decir que la función es impar. Ahora miremos su periodo. En este caso, analizando a la tangente de x más pi, podemos observar que esto sería seno de x más pi coseno de x más pi. Eso quiere decir que aquí nos daría menos seno de x menos coseno de x. Los dos signos se van a cancelar, por lo tanto me da tangente de x. Quiere decir que ya no tenemos un periodo tan largo como el de la función seno y coseno, que era 2pi, sino que es un periodo más restringido. En este caso el periodo sería cada pi valores. Entonces aquí concluimos que el periodo de la función tangente es pi. Vamos a observar cómo nos quedaría la gráfica de la función. Para analizar la gráfica de esta función tomamos valores entre 0 y pi medios y nos damos cuenta que para valores entre 0 y pi medios, entonces tenemos para valores pequeños, entonces la tangente vale 0, 0,55 y 1 en pi cuartos. Recordemos que en pi cuartos tanto el seno como el coseno son exactamente iguales, valen raíz de 2 sobre 2. Por lo tanto, al hacer la división de ellos dos, pues nos daría 1, ¿no? Entonces por eso nos da 1 directamente. Pero a medida que nos vamos acercando a pi medios, que recordemos que pi medios es 1,5707 y más valores, entonces, a medida que nos vamos acercando, miren, entre más valores nos acercamos, la función tangente empieza a ser extremadamente grande. Si yo tengo 1.5 me da 14, 1.55 48, 1.56 92. Ahora me acerco más al valor de pi medios, 1.57 me da 1255. Si me acerco aún más al valor de pi medios, 1.5707, entonces me da 10.381. ¿Por qué se da esa condición? Porque recordemos que hace un momento dijimos que la función tangente era definida únicamente para aquellos valores en los que el coseno era diferente de 0. Y sabemos que el coseno de pi medios da 0. Por lo tanto, entre más cerca nos encontremos a ese 0, ¿cierto? A ese pi medios, la función tangente va a ser mucho más grande. Porque recuerden que un número dividido entre algo que es extremadamente pequeño, es decir, que tiende a ser 0, es extremadamente grande, ¿vale? Entonces la gráfica de la función nos quedaría de la siguiente manera. Ahí está. Y podemos observar que, claro, a medida que nos acercamos al valor de pi medio, la función tangente empieza a crecer y se empieza a desbordar esos valores. Y podemos observar que el ciclo de la función se encuentra cada pi, es decir, entre menos pi medios y pi tenemos el ciclo fundamental de ella, luego entre pi medios y 3 pi medios, otra vez el ciclo fundamental y así sucesivamente con ella. ¿Cuáles serían las características de esta función? Entonces sabemos que el dominio son los x que pertenecen a los reales, tales que x sea diferente de pi medios más n pi, con n siendo 0, más o menos 1, más o menos 2 y así sucesivamente. Entonces mire, el primer valor que no es válido es pi medios, mírelo, aquí está, pi medios. El siguiente valor es 3 pi medios, aquí está, no es válido. El siguiente valor es 5 pi medios, luego 7 pi medios y así sucesivamente. Pero el rango de esta función son todos los reales, porque ella puede tomar cualquier valor dentro de los reales. No va a poseer valores máximos y mínimos absolutos y tiene lo que se denomina asíntotas verticales, que son aquellos puntos donde la gráfica trata de llegar, pero nunca va a poder. Es decir, en x igual a más o menos pi medios, más o menos 3 pi medios y así sucesivamente. Función cotangente.
De igual forma como con la función tangente, la función cotangente también está definida a partir de una división. En este caso la división es coseno sobre cero. Ahora tenemos que mirar aquellos valores en los que el seno de x es diferente de cero. Cuando el seno de x es igual a cero, cuando x toma valores de 0, más o menos pi, más o menos 2pi, más o menos 3pi y así sucesivamente. Por lo tanto, podemos decir que el dominio en la función cotangente va a ser los x que pertenezcan a los reales, tales que x sea diferente de más o menos kpi, siendo k 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. Es decir, cada valor en 0 no puede tomar la función cotangente, en pi no puede tomar la función cotangente, en 2pi no se puede tomar y así sucesivamente. Entonces, si realizamos la gráfica de la función, podemos observar que la función cotangente es muy parecida a la función tangente, solo que en este caso hay que recordar que al ser el coseno y el seno, en este caso estar primero el coseno y dividiendo el seno, entonces se genera una pequeña diferencia entre la función cotangente y la función tangente. Recordemos que la función cotangente estaba definida entre menos pi medios y pi medios, y la función cotangente ahora va a estar definida entre 0 y pi. Esa es la característica fundamental. Características de esta función es que el rango van a ser todos los reales. Ya sabemos que el dominio ya lo tenemos acá arriba. Y al igual que la función cotangente es impar. El periodo de la función es pi, de igual manera como sucedía con la función tangente, y no posee máximos ni mínimos absolutos. Bueno, chicos, espero que les haya ayudado este video para recordar lo que es la función seno, la función coseno, la función tangente, la función cotangente. También que les ayude a trabajar lo que tiene que ver con la parte de las funciones circulares. Recordemos que una función circular básicamente es la forma que nosotros tenemos para definir las funciones senoidales, cosenoidales y con ellas dos poder definir lo que es la función cotangente y la función tangente. En ese sentido, una vez que ya hemos analizado la función tangente y cotangente, seno y coseno, podemos empezar a analizar cómo estas representaciones gráficas las podemos trasladar hacia la izquierda, hacia la derecha, subir, bajar, hacer reflexiones con ellas, contraerlas o dilatarlas. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la siguiente clase. Espero que les haya ayudado este video, el video del día de hoy. Y cualquier duda ya saben que la pueden dejar acá abajo en los comentarios. Y nos vemos en un próximo video. Adiós.